Muy bien, jóvenes y señoritas, voy a mostrarles la parte inicial de lo que es la práctica para que ustedes también puedan acomodarse a lo que vendría a ser lo que es ¿no? El uso de la parte inicial, lo que primordialmente se debe saber de Excel. Ya, entonces este vídeo es para que ustedes también puedan desarrollar algunas cosas importantes, lo que primero se debe de conocer, ¿no? Tenemos acá un libro en blanco que es similar a esto de acá. Acá vamos a practicar lo que nos dice acá la parte teórica o la parte práctica, como hacer que hay una interacción entre nosotros y Excel, ¿no? Tenemos lo siguiente. Tenemos acá, dice manejo de hojas. Una hoja está conformada por columnas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Columnas y filas. Tenemos la columna A, que es la primera columna. En este caso estarían las columnas y estarían las filas. La columna A hasta la última columna es la columna XFD. La primera fila, en este caso la fila número uno, es esta de acá, y la última fila sería pues 1.048.576. Esa sería la última fila. A la intersección de una columna y una fila se llama celda. Por ejemplo, acá tenemos la fila, la columna y la fila. En este caso tenemos un cuadradito ahí, sería la fila A1. Aquí ven en la pantalla, ven la fila o la celda, ¿no? La celda A1. Es como en matemática, no podemos tener ahí una matriz formada por filas y columnas. ¿Ya? Ahí tenemos la celda C15, la celda M30, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la celda C5. Esta es la celda que será, la celda L11. Yo le hago clic aquí y muestra acá la celda, ¿no? ¿Qué número de celda es? Primero, la letra será la columna y el número será la fila. Por ejemplo, yo que ubico acá será pues la columna P y la fila 3. Y así ubicamos, ¿no? De acuerdo más o menos donde pongo el mouse, ¿ya? Ahí puedo ubicar las columnas que yo estoy deseando. Muy bien, entonces así se compone las columnas y filas en una hoja de Excel. Si deseas ir a la última columna, se presiona en el teclado y dice las teclas Fin más direccional a la izquierda. Si deseas ir a la última fila, se presiona en el teclado las teclas Fin más direccional hacia abajo. Y si deseas volver a la celda 1, haces lo mismo, el mismo proceso inverso, o escribes en el cuadro de nombre la celda 1. Ahorita lo practicamos esto, ¿ya? La observación dice, las indicaciones de arriba se hacen cuando la hoja está en blanco. Este mismo proceso se hace cuando tiene una tabla con datos. Ahí te vamos a ver de qué trata esto. Para localizar la última celda que contiene datos o formato, haga clic en cualquier lugar de la hoja de cálculo y después presiona la tecla control más fin. Para localizar la primera celda que contiene datos o formato, haga clic en cualquier lugar de la hoja de cálculo y después presiona la tecla control más inicio. Tenemos dos casos ahí, jóvenes. Ya tenemos dos casos. ¿Cuál es el primer caso? Tenemos acá. El primer caso es cuando está en blanco. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero irme a la última columna, cuando está en blanco acá. ¿Cuál es la última columna? En este caso, puedo presionar en el teclado la tecla control y sin soltar la direccional hacia la derecha. Cuando tenemos las direccionales, entonces presiono control sin soltar la direccional hacia la derecha. Una sola vez. Y si ustedes observan, esta es la última columna. Más allá no hay más columnas, ¿ve? Esa es la última columna acá en el Excel. ¿Ya? Y puede haber más, ¿no? Depende de las versiones. Las versiones antiguas eran un poco más cortas las columnas, pero estas son más amplias. ¿Ya? Tenemos más cantidad de columnas. Ahora, si queremos irnos a la última fila, presionamos en el teclado la tecla control y sin soltar la direccional hacia abajo una sola vez. Y ahí, si observan ustedes acá abajo, esta es la última fila, ¿ve? Esa es la última fila. Más abajo ya no hay más, ya. Ahí se acaba el cuadro de Excel, ¿ve? Tenemos entonces esta cantidad que son miles de columnas y acá 1.048.576 filas. Y eso vendría a ser la última, en este caso la última columna con la última fila, esta celda de acá. ¿Qué celda es esa? Esta de acá, ¿ve? Si yo quiero irme a la celda de inicio, será pues A1. Acá escribo A1 y me sale acá la celda 1, ¿no? Bien, vamos a ver el proceso. ¿Cómo haría otra vuelta para ponerme en la fila 1, pero en la última columna? Yo presiono en el teclado, ahí estoy, ¿no? Presiono en el teclado la tecla control sin soltar y la direccional hacia arriba una sola vez. Y ahí está, acá está, ¿no? La fila 1, pero la última columna, ¿no? Que es esta. Este es
Esta es la celda, esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos para ubicarnos en la primera celda, que es A1? Presiono en el teclado control y la direccional hacia la izquierda una sola vez. Y ahí está, ¿ve? Ya, así puedo ubicarme ahí. Con control más direccional hacia la derecha, la última columna. Control direccional hacia abajo, la última fila. En este caso, la última celda sería de la última fila más la última columna. Y esa es la última. Ya, ya de ahí es la última. No hay más para abajo ni para la derecha. Es la última ya. Si quiero ubicarme en la primera celda, presiono control 1. No, presiono control y la direccional hacia arriba, ¿no? En este caso, para la primera fila, la última columna. Si yo quiero ubicarme acá en la primera celda, entonces puedo ubicar acá, escribir A1 y se ubica en la primera celda, que es A1. A1, Enter y ahí está, ¿ve? A1. Y ahí nos ubicamos en la misma esquina. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo relleno con datos, jóvenes? Esta es una parte de la hoja, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir el número 1 y puedo rellenar puro unos. Para rellenar puro unos, si observan el mouse se convierte así en una cruz acá en la esquinita misma. Si observan en la celda tiene un cuadradito ahí, ¿no? Ese cuadradito yo le muevo el mouse y ubico ahí el mouse que es una cruz. Puedo seleccionar, por ejemplo, hasta ahí. Todo eso se rellene con unos y ahí se rellena con unos, ¿ve? Clico otra vuelta, ubico el mouse que se convierte en una cruz negra. Le hago clic acá y ahí se ubican los números unos. ¿Qué pasaría si yo quiero rellenar todo esto? Entonces clic ahí y luego jalo nada más para abajo y se rellena toda la tabla con números unos. Pero ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo poner como en el Word, también puedo seleccionarlo. Y puedo poner acá, le hago clic aquí, donde dice bordes. Y puedo poner todos los bordes para ponerlo como una tabla. ¿Ya? Todos los bordes y se pone ahí como una tabla. ¿Ve? Ahora esto lo selecciono, le hago clic en el centro y acá centro. Y ahí está en el mismo centro, ¿no? Los datos que he puesto en cada celda. Muy bien. Muy bien, entonces eso ya lo sabemos. Ahora el otro proceso, jóvenes, como hemos ubicado, tenemos todo este conjunto de datos en una tabla. Puede ser más grande la tabla, más pequeña, no sé, dependiendo cómo están haciendo sus datos. Por ejemplo, si yo quiero ubicarme en la esquina de acá o en la esquina de acá, en las cuatro esquinas, utilizo también el teclado. ¿Ya cómo hago eso? Utilizo de nuevo. Mira, igual que hemos hecho hace ratos, ¿ah? Presiono control en el teclado y la tecla direccional hacia la derecha, una sola vez. Ahí se ubica, ¿ve? En la misma esquina de la tabla. Control más direccional hacia abajo en la misma esquina. Control más direccional hacia la izquierda en la misma esquina. Control más direccional más hacia arriba en la misma esquina. Y así puedo desplazarme con control y las direccionales a las mismas esquinas del conjunto de datos de una tabla. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es ya cuando hemos creado una tabla. Se ubica ahí en las cuatro esquinas con las teclas control y con las direccionales. ¿Ya? Entonces ahora el siguiente, un paso más, ¿cuál sería? Modificar el tamaño de la columna, dice. Para modificar el tamaño de la columna hago lo siguiente. Acá observan el mouse, se observa una flecha, ¿no? Si es distinto acá el mouse, ¿ve? Quiere decir que esta flecha hay una línea horizontal. Así se convierte el mouse. Entonces yo le puedo estirar el ancho de una columna. O también el alto de una fila. El tamaño de una fila, el alto. ¿Ya? Entonces con eso, con esas opciones puedo ampliar el alto de una fila o el ancho de una columna. Vemos acá en el caso. Miren, yo quiero, por ejemplo, ampliar esta columna D. ¿No? Esa columna D quiero un poco ampliarlo. Entonces hago lo siguiente. ¿Ah? Muevo el mouse donde me ubico. Acá lo muevo el mouse. Y acá observan el mouse. ¿Ves? Cambia. ¿Ve? Es el mismo símbolo que han visto acá hacia arriba. Este símbolo. ¿Ve? Así se muestra. Entonces, si se muestra, cuando muevo el mouse ahí, se muestra ahí. Entonces, eso me sirve para estirar, en este caso, la columna C. Y se estiró todo este ancho y se ha vuelto. ¿Ve? De aquí también igualito. Le hago un clic acá. O puede ser en esta celda quiero que se amplíe un poco más. La celda 5. La fila 5. Entonces le hago un clic. Y le arrastro hacia abajo. Puede ser así. Ya está, ¿no? Y se amplió. ¿Ve? Tanto la columna C ha crecido en ancho. Y la fila 5 ha crecido en alto. Ya está. Así se utiliza esa opción que está ahí. ¿Qué más dice? Para modificar el tamaño de la fila. Para ampliar o reducir el tamaño de una fila, realice lo siguiente. Haz clic en la línea interlineal de las dos filas, arrastra hacia arriba, hacia abajo, reducir el tamaño para ampliarlo. Esto ya hemos hecho ya, ¿no? Tanto el ancho y el alto. ¿Ya? Insertar o eliminar columna y fila.
Podemos insertar o eliminar las columnas o filas. En este caso, jóvenes, estos dos pasos lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos acá para, para eliminar, por ejemplo, quiero eliminar esta columna. No voy a eliminar la columna, la C siempre va a estar ahí, estos letras siempre van a estar ahí por más que elimino o inserto. Lo que va a eliminar es el contenido que tiene la columna o el contenido que tiene la fila. Por ejemplo, quiero eliminar esta columna y esta fila. ¿Cómo hago? Hago lo siguiente. Le hago clic aquí a la columna, clic derecho y pongo la opción eliminar. Y se eliminó, ¿ve? Se eliminó los datos que estaban en esa columna, ¿sí o no? Por ejemplo, acá yo le puedo poner el 2, ¿no? Y todo esto que sea el 2, puedo eliminar todos esos datos. Entonces le hago clic derecho, eliminar. Y se eliminó todo, ¿ve? Todos esos datos. ¿Ya qué pasaría si yo quiero insertar, por ejemplo, una columna dentro de la C y la D? Entonces le hago clic derecho, ya no eliminarse, no será insertar. Clic y se inserta con el mismo tamaño, ¿no? Ahí se insertó, ¿ve? Está en blanco porque es uno nuevo, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si yo quiero insertar entre el 8 y el 7 una fila? Clic derecho, insertar, ya no eliminarse, no insertar. Ya está, y se insertó, ¿ve? Ahí puedo rellenar con datos, ¿ya? De esa manera se trabaja esa parte de ahí para hacer uso del mouse, ¿no? Y algunas cosas que se tienen que aprender antes de hacer cualquier, lo que se debe aprender primero en Excel, ¿no? Aplicar bordes a las celdas, dice. Seleccionamos las celdas que deseamos aplicar bordes, hacer clic en bordes, aplicar color, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Y bordes ya le hemos dado acá, que hemos hecho clic así, lo hemos seleccionado todo y hemos elegido esta opción que es todos los bordes y se ha vuelto así como una tabla. Muy bien, el otro aspecto es lo siguiente, perdón. El otro aspecto es el siguiente. Tenemos acá aplicar color de relleno. ¿Cómo aplicamos color de relleno? Seleccionar las celdas, de que sea aplicar el color de relleno, hacemos clic en color de relleno, hacer clic en color de su preferencia. Por ejemplo, yo quiero solamente, por ejemplo, esta parte. El título, no sé, puede ser esta parte, que sea un color de relleno esta parte, no así, amarillo, ya está. O esta parte otro color, etcétera, ¿no? Es para ponerle relleno, ¿no? Y así puedo cambiarle, rellenar el color de todo. Y eso es lo que me indica ahí. Otro es acá tamaño de celda. Para modificar el alto de una fila o el ancho de una columna debemos seleccionar la celda deseada y realizar el siguiente procedimiento. Dar clic derecho en la columna o columnas, fila o filas seleccionadas, elegir alto de fila o ancho de columna. Ya, al elegir la opción deseada aparecerán unos cuadros de diálogo donde deberá colocar la medida deseada y dar clic en aceptar. Tenemos acá, por ejemplo, esto. ¿Cómo hago eso? Simplemente, pues si yo quiero, por ejemplo, vamos a rellenar esto con notas, ¿ya? Por ejemplo, esto que sean notas de estudiantes. Yo le puedo poner acá, por ejemplo, que haya sacado 11, en la otra nota que haya sacado 14 y acá que haya sacado 12. Ya vamos a suponer que son las mismas notas. Para duplicar simplemente lo arrastro, ¿no? Lo arrastro hacia abajo y ya está, ¿ve? Ya está todo ahí rellenado sus notas. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta indicación que me ha dicho? Vamos a ponerle el alto de la fila y el alto de la columna. Por ejemplo, muchas veces, hay veces cuando son notas jóvenes, los espacios tienen que estar bien ajustados, ¿no? Las notas, porque mentir espacio y estamos gastando hoja, estamos gastando espacio para que se vea presentable el trabajo también. Ya, entonces en este caso vamos a hacer uso tanto del alto de la fila y el ancho de la columna. Muy bien, esto muy ancho se nota, ¿sí o no? Entonces si yo quiero, por ejemplo, puedo hacerle clic nada más aquí, clic derecho y ancho de columna, ponerle un ancho. Pero si son en este caso tres, los tres puedo seleccionarle así, ¿ve? Los tres selecciono, clic derecho y le pongo ancho de columna, clic. Y puedo poner el ancho de columna. En este caso para notas, lo recomendable creo que es 2.5, le pongo 2.5 y clic en aceptar. Y ahí está, ¿ves? Se ha menorado el ancho. Ya está todo uniforme, ¿no? Este ancho es lo mismo que este ancho, este mismo que este ancho, por eso he seleccionado los tres. Y ahora quiero, por ejemplo, a estos dos de acá, quiero que sean más altos o más angostos, puede ser, ¿no? Entonces yo selecciono los dos o uno solo, así, y le hago clic derecho en alto. Ya no es ancho, sino es alto de fila. Alto de fila. Entonces pondré en este caso, en el 15 es el normal que está. Por ejemplo, yo quiero que sea 30, el doble, 30. Y hago clic en aceptar y ahí se pone ahí, ¿ve? Tanto esta fila, la fila 7 como la fila 8, tienen 30 de alto, ¿ya? Y así puedo estar trabajando ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más me dice? Cómo ocultar y mostrar las celdas. Si deseamos que no vean cierta información, entonces puedes ocultar
con aquellas filas y columnas que tienen dichos datos. Para ocultar una o varias filas o una o varias columnas podemos hacer clic derecho sobre el encabezado y seleccionarlo, la opción ocultar, y dar clic derecho sobre las filas o columnas ocultas y mostrar para volverlos a ver. Otra forma es clic haciendo este procedimiento, ¿no? Ocultar o mostrar, acá está, ocultar o mostrar tanto en columnas o filas. Otra opción, clic en ficha inicio, celdas, formato, ocultar y mostrar, elegir la opción que deseas. Por ejemplo, vamos a ver esto. Acá, yo quiero ocultar la columna D, o la columna C quiero ocultarlo, ¿no? Le hago clic derecho y pongo ocultar. Ya, ocultar, y ya está, se ha ocultado. No se ha eliminado, sino está oculto. Si observan ustedes, acá con el mouse lo amplío. Miren, ve, entre la columna B y D hay un pequeño espacito. Y yo cuando muevo el mouse se observa ahí la forma que cambia el mouse. Y le doy clic derecho y lo pongo ahí. Ya se ha ocultado, ¿sí o no? Entonces en este caso será mostrar. Si yo le doy clic en mostrar, se muestra ahí la columna C, ¿ve? Ocultar y otra vuelta ahí, mostrar. Ya, ese es para ocultar y mostrar. Acá también lo mismo puedo hacer. La columna 7 quiero ocultarlo. Clic derecho, ocultar. Y acá entre el 6 y el 8 se oculta incluso el número se ha ocultado, ¿no? Se oculta el número o se oculta la columna. Si yo quiero mostrarlo de nuevo, muevo el mouse y tiene que estar ese icono ahí, o ese simbolito del mouse, ¿ve? Pues dos rayitas y una flechita arriba y abajo, ¿no? Clic derecho y le hago clic en mostrar. Ya está. Utilizando el menú también, si quiero ocultar esto, hago clic acá en inicio, en formato, y pongo acá ocultar y mostrar, y pongo ocultar en este caso, ocultar columnas. Ya está. Y se ocultó, ¿ve? Hago el mismo proceso, formato, ocultar y mostrar, mostrar columnas. Y ahí está. Y así nada más se puede ocultar y mostrar las columnas y filas. ¿Ya? Es otro paso. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo mover y copiar celdas? Celdas dice. ¿Cómo copiar celdas adyacentes? Solo tienes que hacer clic sobre ella, coloca el cursor al lado izquierdo en la sección hasta que el cursor cambie de su presentación a una cruz. Como hemos visto la cruz hace rato, ¿no? Arrastrar el cursor y sin soltarlo hacia la celda deseada. Por ejemplo, tengo acá, jóvenes, lo siguiente. Puedo escribir, por ejemplo, ahí como dice en el ejemplo, dice formato, acá escribimos formato. Cualquier texto, ¿no? Número, texto. En este caso, por ejemplo, el 1 hemos hecho así, ¿no? Yo le selecciono así, le hago clic aquí donde el mouse cambia a una cruz negra. Si bien ahí, ¿ven? Una cruz negrecita en la esquina misma, en el cuadradito verde. Y le hago un clic y sin soltar lo llevo hasta abajo. Por ejemplo, yo quiero hasta ahí todo, para que se rellene con formato, y ahí está rellenado el formato, ¿ve? Y así se rellena. Acá está un poco más ancho porque le hemos dado más ancho estos dos. Y así se rellena, así lo hemos copiado. ¿Ya? Otra manera que también ustedes pueden rellenar en el transcurrir de las clases puede ser lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero rellenar esta parte con números consecutivos? 1, 2, 3, o números ordenados, ¿no? Por ejemplo, yo escribo el 1, escribo el 2, y acá puedo seleccionar los dos, como 1 y 2 son consecutivos, para que salga ordenado el resto, le jalo nada más. Por ejemplo, hasta ahí quiero jalarle. Y ahí me sale, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí, ¿no? Puedo seguir jalando. Por ejemplo, estos dos yo los selecciono y jalo para abajo y ahí se sigue mostrando, ¿ve? Ordenadamente todos los números, ¿ya? Entonces ese es el caso cuando deseo trabajar con números ordenados. Muy bien, otro aspecto acá que me dice es mover celdas. Para mover una celda de rango señale el borde de la selección cuando el puntero se observa que el puntero cambia, ¿no? Así de esta forma se puede observar unas flechas para todos los lados, ¿no? Arrastre la celda o rango de celdas a otra ubicación. Por ejemplo, tenemos acá esto. ¿Qué pasaría si yo quiero mover estas celdas? Estas celdas que no estén ahí, sino que estén un poco más al centro de la hoja. Yo lo selecciono toda la tabla, así de jóvenes, selecciono toda la tabla. Y ahora voy a fijarme acá en la esquina, se muestra el mouse de la siguiente manera, es similar a esto de acá, este icono, a este de acá, este simbolito, este icono, ¿no? Mírame, el mouse cambia ahí, ¿ve? Son flechas, con un cruz con flechitas, ¿no? Entonces acá tenemos, yo amplío y muestro aquí, miren, ve. Acá, ahí cambia el mouse, ve. Entonces así es ese símbolo, ¿sí o no? Le hago un clic y sin soltar lo llevo más o menos a la posición que quiero. Por ejemplo, ahí lo quiero ubicarlo. Le hago un clic y lo suelto y ahí se ubica, ¿ve? ¿Por qué está en este mismo ancho? Porque hemos cambiado de posición, ¿no? Hemos cambiado de posición. Si yo quiero ponerla en la misma posición, entonces la selecciono, clic derecho, ancho, y lo pongo ahí como ha estado, ¿no? 2.5 y aceptar, ¿no? Ya está.
Entonces eso ha cambiado porque le hemos cambiado de posición, porque acá el ancho era así, pues le hemos puesto así cuenta donde están estos, se ha ubicado así. Pero lo que hemos utilizado sí es arrastrar, ¿no? Ustedes pueden probar también eso, incluso no le ponen acá el ancho, nada, así nada como está para que ustedes verifiquen, ¿no? Que el movimiento de un cuadro de celdas, en este caso no tiene que tener fórmulas las celdas. Este es el momento cuando ustedes están empezando a hacer la tabla, ¿no? Tienen la tabla ahí y pueden mover a la posición que quieran, pero no debe estar insertado ninguna fórmula de Excel, nada todavía, solamente simplemente así datos simples como están acá, ¿no? Ya, es la manera para que puedan mover ustedes. Entonces tenemos acá otra cosa, otra indicación, dice cómo seleccionar todas las celdas de una hoja de cálculo. Haga clic en seleccionar todo para seleccionar todas las cejas de hoja de cálculo. Acá en la esquinita, observa entre la celda A1, acá arriba hay un triangulito, eso seleccionamos. Podemos seleccionar todas las columnas y filas de toda esta hoja. Clic ahí y seleccionó ahí, está seleccionado hasta abajo, hasta la última columna, hasta la última fila. Para este lado, todo, ¿no? Todo está seleccionado. Esto supongo que en algún caso se puede usar eso, ¿ya? Otro de los aspectos es seleccionar cómo combinar celdas. Esto vamos a verlo ahorita. Esta es ya la parte final. Cómo combinar celdas. Podemos combinar las celdas a nuestra elección. Por ejemplo, la parte superior que sea el título, o estos dos que estén juntos. Hemos visto lo que es en Excel, ¿no? En Word. Dice acá, selecciona las celdas que quiere combinar, da clic en pestaña inicio, en el grupo de alineación, das clic en el botón combinar celdas. Aquí está, ¿ve? Este procedimiento de acá. Para separar celdas combinadas, realizar el mismo procedimiento y das clic en separar celdas. Vemos acá el último procedimiento. Tenemos ahí esto. ¿Qué pasaría? Que en vez de uno, todo esto de acá, quiero que sea título, ¿no? Un título. Entonces yo selecciono todo así. Ya, primero puedo suprimirlo. Primero tiene que estar en blanco porque ahí va a ir un título, ¿no? Suprimimos todo eso y debe estar en blanco. Ya, entonces selecciono así. Y pongo acá arriba dice, ¿no? Combinar y centrar. Está en la pestaña inicio. Dentro de alineación, ahí está combinar y centrar. Le hago un clic ahí. Y acá observo las opciones. Dice combinar, centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas. Es combinar celdas. Pero también pueden hacer combinar horizontalmente. Es mejor así. Cuando es horizontal y acá puede haber varias filas para combinar, entonces al mismo tiempo podemos utilizar combinar horizontalmente. Cuando es horizontal, ponen horizontalmente. Ya jóvenes, así por ejemplo, esa parte quiero combinarlo. Clic y se combinó todo, ¿ve? Ahí está todo. Ahí sí puedo escribir, por ejemplo, ahí título, ¿no? Título. Ya está. Y muy bien, acá esta parte también de acá puedo combinarlo. Por ejemplo, estos tres de acá yo lo puedo combinar. Entonces pongo acá combinar y uso combinar celdas, las tres celdas en uno solo. Al igual que en Excel borras las líneas, aquí intentamos borrando las líneas. Pero para eso, como les he repetido hace rato, tiene que estar esto vacío, no tiene que haber ningún contenido. Entonces suprimir, pues nos ha salido ese mensaje, ¿no? Lo seleccionamos y ponemos acá combinar celdas. Ya se combinó ahora sí, ¿ve? Debe estar en blanco eso. Estos dos quiero combinarlo, entonces no debe estar en blanco. Y ahora sí pongo combinar celdas. Y ya está. ¿Qué pasaría si esto quiero combinarlo? Entonces selecciono y uso combinar horizontalmente. Ya está. Y así, ¿ve? Así puedo combinar. ¿Qué pasaría si esto también quiero combinarlo? Ha estado así, por ejemplo, ¿no? Ha estado así. Esto tiene que estar también sin contenido. ¿Qué pasaría estos dos? Quiero combinarlo, pero esto que sea uno solo y esto que sea uno solo. Entonces selecciono así de esta manera y pongo combinar horizontalmente. Y ahí se ha combinado, ¿ven? Los dos se han combinado horizontalmente, están combinados horizontalmente. Y así puedo trabajar, ¿no? Así puedo estar combinando, así de acuerdo a los trabajos que tengo. Por ejemplo, acá puedo ir título, ¿no? Puedo escribir título o subtítulo, no sé. Y acá puede ir en la posición que yo quiera. Por ejemplo, puede ir así, ¿no? Aquí le hago clic donde dice orientación, que sea hacia arriba. Cuando hacen registros o algunos modelos, pueden utilizar este formato que estamos dando, ¿no? Girar texto hacia arriba. En las tablas se usan, ¿no? Por ejemplo, en este caso puedo hacer lo siguiente. Giras texto hacia arriba, se gira ahí, ¿no? Pero esto puede estar ahí. De ese tamañito puede ser eso, ¿no? Ahí. Y acá puede ir otro, ¿no? Y otro así, ¿no? Entonces, eso es para combinar, jóvenes. Ya, entonces eso lo vamos a ver en las clases, cuando hacemos paso a paso todo eso. ¿Qué pasaría si esto quiero ponerle en un ángulo? Aquí tiene que tener un ángulo, ya no así para arriba, sino un ángulo. Entonces hago clic acá mismo donde dice orientación, clic y formato de alineación de celdas. Le hago clic ahí, ya.
Podemos poner acá ángulos, ¿ve? Si yo giro este de acá, este texto, ahí va a girar el texto que está en lo que hemos seleccionado, esa celda. Puede estar ahí. Yo quiero ponerlo entre 45 grados. Escribo ahí 45, ya se puso automáticamente y le hago clic en aceptar. Y ahí está, ¿ve? El título de esta parte se ha puesto en 45 grados. ¿Ya? Una cosa también que puede ir importante acá, aquí puede ir un logo de la empresa, por ejemplo, ¿no? Pues yo le hago clic acá, en un espacio vacío en blanco y le pongo clic en insertar y le puedo poner cuadro de texto. ¿Ya? Cuadro de texto, voy a poner algo parecido a un logo, ¿no? Entonces ahí le hago clic y puedo poner, por ejemplo, el nombre de la institución, que es SETPRO Huancayo, Huancayo, así le pongo. Ya está, pero ¿qué pasaría si yo quiero convertirlo a algo similar a un logo? Entonces simple, ¿no? Un proceso bien sencillo, pero se le clic ahí, selecciono el objeto, voy a formato y le pongo acá donde dice estilos de WordArt, porque en WordArt también lo usamos en el Word, ¿no? Aquí también tienes WordArt. Le hago clic acá, puede ser un modelito, por ejemplo ese modelito de ahí, ya, clic ahí, incluso pueden ser más efectos que ya conocen ustedes, ¿no? Yo le pongo un efecto de texto. Por ejemplo, acá dice transformar. Le hago clic en transformar y acá, por ejemplo, puede ser esta partecita de acá, ¿no? Ahí. Ya, dependiendo de ustedes. Por ejemplo, yo le hago clic ahí y se transformó el texto así, ¿no? Con algo parecido a un logo. Puedo tal vez un poquito aumentarlo, menorarlo, no sé, de acuerdo más o menos a mi modelo que estoy queriendo. Ya. Y una vez que ya está hecho eso, lo puedo poner acá. Ahí, ve, como un logo. Y ahí está el logo que de la empresa, sí puede ser, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajar con lo que es la parte inicial, que cómo utilizar algunas herramientas para configurar, sobre todo, la tabla, el reinado, la altura, el ancho, el alto, etcétera, ¿no? Esa primera parte era para orientarles. Y venga, eso lo subo ahorita a la página principal, ya jóvenes. Muy bien, eso quedaría ahí. A ver. Muy bien, entonces ahí quedaría eso. Esa parte ahí está quedando. Ahí acabaría.